tormenta eléctrica, ¿verdad? Ya se calmó por un momento, pero hace un momento, como ustedes notaron, se nos fue la luz, ¿verdad? Bueno, acabamos de leer Marcos capítulo 4, versículos 35, capítulo 4, versículo 35 en adelante. El tema que se trata ahí es cuando Jesús calma la tempestad. Y comentábamos particularmente, hermanos, que una de las experiencias más democráticas que hay en el ser humano es el tema de las tragedias. Los seres humanos precisamente pueden experimentar toda clase de problemas, pero lo pueden experimentar adultos, niños, lo pueden experimentar hombres, mujeres, pobres, ricos. Por eso decimos que las tragedias son precisamente una de las experiencias más democráticas que hay. Por eso este texto que estamos a punto de analizar, mis hermanos, nos va a enseñar qué es lo que tenemos que hacer con Jesús en medio de la tempestad. En la vida vamos a estar repletos de tormentas, de tempestades, hermanos, y uno, al momento de disertar, uno no puede decir también, mis amados hermanos, que va a decir, bueno, pues yo ya pasé yo ya pasé mi tormenta, porque por lo regular siempre viene otra y una tormenta mucho más fuerte. O también uno puede decir, pues yo estoy pasando este momento por alguna tormenta. Bueno, ese tema te va a ayudar a ti. O probablemente alguno en el futuro va a tener que experimentar alguna clase de vicisitud, problema o tempestad en la vida. Pero vamos analizando este versículo bíblico, empezando con el versículo 35. Mire cómo dice el versículo 35. Dice, aquel día, así empieza el versículo 35, y cada parte, hermanos, una de las cosas que yo he aprendido al momento de estudiar la Biblia, una clave de interpretación bíblica, es que en la Biblia cada palabra, cada frase cuenta. Por eso en el versículo 35, ojo, dice, aquel día. Cuando nosotros hablamos de esa frase particularmente, o como lo dice la Biblia, del lenguaje sencillo, se refiere a ese mismo día. Cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Pero debemos de ver qué fue lo que sucedió aquel día para poder entender el contexto de lo que vamos a analizar. Voy a compartir aquí la pantalla, mis amados hermanos. Voy a compartir aquí la pantalla. En este momento, fíjense que aquí está la frase, aquel día. La pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿qué es lo que hizo Jesucristo ese día? Si nosotros vemos en el capítulo 4, vamos a ver que precisamente en el versículo 1, el Señor va a dar en todo ese capítulo una serie de enseñanzas llamadas parábolas. Y son particularmente 4 parábolas las que encontramos ahí. Y en el Evangelio de Marcos, pues son las únicas parábolas que encontramos. Entonces, empieza precisamente con la parábola del sembrador. Y luego se va precisamente con la parábola del almud. Y luego de ahí la parábola del crecimiento de la semilla. Y luego la parábola de la semilla de mostaza. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decirnos todo eso? Que todo el día el Señor estuvo enseñando. Todo el día estaba instruyendo a la gente. Y seguramente en el versículo 35 lo que nosotros estamos viendo es que el Señor necesitaba un momento de tranquilidad y de descanso. Pero hay algo muy importante también, mis amados hermanos. Algo que yo también puedo notar aquí es que todo el día el Señor estuvo enseñando. Y lo que estaban a punto de experimentar los apóstoles, los discípulos del Señor, es que que las cosas que ellos aprendieron de parte del Señor tenían que llevarlo a la práctica, ¿sí? Debe de haber una mezcla entre las lecciones, entre la enseñanza y la práctica. Lo que ellos van a experimentar en esta tempestad es precisamente un examen práctico para los discípulos, un examen práctico que ellos van a reprobar. Es muy importante, mis hermanos, que en nuestra vida espiritual, las cosas que nos enseñan nuestros predicadores, las cosas que nos enseñan nuestros instructores, nuestros maestros de la Biblia, tarde que temprano, eso lo tenemos que llevar a la práctica. Tenemos que ponernos a prueba. Por eso dice el versículo 35 del capítulo 4, aquel día cuando llegó la noche,
les dijo, pasemos al otro lado. Si nosotros vemos el contexto del versículo 1, mis hermanos, ahí en el versículo dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Aquí la pregunta es, ¿cuál mar? Bueno, pues se refiere particularmente al mar de Galilea, ¿sí? El mar de Galilea era precisamente, más que un mar, era un lago de agua dulce, que tenía de largo 20 kilómetros y de ancho 12 kilómetros. Entonces, considerando estas características geográficas del mar de Galilea, es también importante decir que el mar de Galilea es uno de los lagos de agua dulce más profundos del mundo. Bueno, es el más profundo que hay. Se encuentra a 210 metros por debajo del nivel del mar, ¿sí? Repito, por lo cual lo hace el lago de agua dulce más bajo del mundo. Y el lago más bajo, en este caso, viene siendo de agua dulce, recuerden, el lago de agua dulce más bajo del mundo. Pero hay un lago que es mucho más bajo, que está a 400 metros por debajo del nivel del mar, que es el Mar Muerto. Pero es interesante, es muy interesante las descripciones que vamos a hacer del mar de Galilea, porque el hecho de que estuviera el mar de Galilea a 210 metros por debajo del nivel del mar, ¿qué quiere decir esto? Que en ese lugar hacía mucho calor, bastante calor. Y sobre todo, mis amados hermanos, por el hecho de que en el norte, por el monte Hermón, que acuérdense que el monte Hermón en el verano, por lo regular todo el año en ese monte está congelado, o sea, el monte está blanco, pero en el verano se empiezan a caer los casquetes de hielo, los pedazos de hielo, y son los que alimentan el río Jordán. Entonces, cuando sucede eso, mis amados hermanos, el aire empieza a correr grandes masas de aire frío, que cuando llegan a la zona del mar de Galilea, chocan con el clima caliente del mar, ¿verdad? Del clima en la zona del mar de Galilea, y eso genera grandes tempestades. Eso genera grandes tormentas y pone en peligro e inclusive al navegante más experimentado, como en el caso de los apóstoles. Pero vamos a regresar allá a Marcos capítulo 4. Vamos a regresar allá a Marcos capítulo 4, versículo 36. Dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Si usted recuerda lo que dice el versículo 1 de ese capítulo, nos está diciendo particularmente que el Señor al ver a toda la gente, Él se tuvo que subir a una barca para poder enseñarles, para poder predicarles. Entonces, lo que nos está diciendo el versículo 36 es que el Señor nunca se bajó de la barca, que así como estaba todo el día predicando en la barca, así salieron precisamente hacia el corazón del mar de Galilea, a buscar un lugar tranquilo porque el Señor necesitaba descansar. Y es interesante, hermanos, porque van a tener, como lo acabamos de leer, van a tener una noche intensa en esta tempestad. Y luego llegando a la costa, a la zona de Gadara, pues se van a topar con el famoso endemoniado gadareno. Y luego posteriormente se van a topar a Jairo, el cual quería que el Señor precisamente le diera salud a su hija, y luego en el camino se topa con la mujer de flujo de sangre. Pero considerando lo que estamos viendo aquí, es que el versículo 36 nos está diciendo particularmente que así como estaba el Señor, así fue precisamente que se metieron o que se internaron al mar de Galilea. Pero dice el versículo 37, fíjese cómo dice, pero se levantó una gran tempestad de viento. Hermanos, de acuerdo a las descripciones que nosotros dimos, ¿sí? Aquí se estaba levantando prácticamente, esta palabra es bien importante, mire, la palabra gran, es una palabra que se va a repetir constantemente en este texto. Esa es la palabra griega megas, la palabra griega megas. Es decir, que cuando se internaron al mar de Galilea, se levantó en el mar una gran tempestad,
un mega huracán, ¿sí? Como dice en el texto paralelo de Mateo, dice que una violenta tempestad. Y luego dice el versículo 37, dice el versículo 37, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Esa expresión, se anegaba, significa que ya se estaban hundiendo. Estaban a punto de naufragar. Pero algo muy importante que también debemos de mencionar aquí, hermanos, y es lo siguiente. A veces en la vida, nosotros nos podemos sentir de tal manera. De tal manera que llega un punto en las circunstancias que ya no podemos hacer nada. Que ya no hay nada que hacer. Estamos tan maniatados ante los problemas que no sabemos cómo terminar, no sabemos cómo proceder. Y es aquí donde entra el Señor. Pero hay algo bien importante que dice el versículo 38. Fíjese, dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. La popa es la parte trasera de la barca, pero dice que él estaba durmiendo sobre un cabezal. Esos cabezales son particularmente como cojines de cuero que a veces traen en las barcas para que los marineros precisamente descansasen un tiempo, porque a veces duraban días en el mar. Pero aquí vemos al Señor durmiendo, descansando. Imaginemos como a Superman en medio de kriptonita. ¿Sabe qué nos enseña esto? Que el Señor también se cansaba, que independientemente de ser 100% Dios, también era 100% humano. Y fíjese, repetimos lo que acabamos de comentar. Esto era como un examen práctico para los discípulos. Y fíjese que el Señor ahí no se estaba haciendo el dormido. No creo que tenía un ojo cerrado y el otro abierto para que dijera, a ver cómo reaccionan mis apóstoles. No, nada de eso. El Señor estaba cansado, estaba exhausto. Y vea cómo van a proceder los discípulos. Dice el versículo 38. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fíjense, hermanos, que en el texto paralelo de Lucas le llaman Señor. En Mateo le dicen Maestro, Maestro. Es decir, que en medio de la gran tempestad, de esa tempestad tan agresiva, en la cual había marineros bien experimentados, pescadores bien experimentados, como Pedro, como Andrés, como Juan, como Jacobo, no pudieron hacer absolutamente nada. Por eso hay un comentarista que dice que esta historia es la historia de dos tormentas. La tormenta que se estaba realizando en el mar y una tormenta que había en el corazón. Pero dice, unos le gritaban maestro, otros le gritaban Señor, otros seguramente le estaban gritando Rabí. ¿No tienes cuidado que perecemos? Pareciera que se estaban dirigiendo al Señor de manera respetuosa, pero prácticamente le estaban diciendo que ¿acaso no te interesa que muramos? ¿Acaso no te importamos? Le estaban reprochando al Señor la falta de cuidado y de amor. Yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así en la vida? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Nos hemos sentido así delante de nuestro Dios. Porque en lo particular yo ya perdí la cuenta. Porque ante los problemas, ante las dificultades, lo primero que se activa es la duda y no la fe. Los discípulos, los apóstoles, habían visto tal cantidad de milagros de parte del Señor y aquí lo que están demostrando es incredulidad. Maestro, ¿acaso no te interesa que estamos a punto de morir? ¿Acaso tú no nos amas? Eso es lo que le estaban diciendo. Le
le estaban achacando al Señor la falta de amor y la falta de cuidado. Pero sucede algo muy interesante. Yo en lo particular, hermanos, al ver tal insolencia, yo lo que hubiera hecho es dejarlos hundir un poquito para que tengan algo de respeto. Pero el Señor no hizo eso. Fíjese cómo responde el maestro ahí en el versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Fíjese, es interesante, aquí en la palabra, aquí en el versículo 39, grande, es nuevamente la palabra que utilizamos aquí, en el versículo 37, mega, mega tempestad, pero acá dice mega bonanza. La palabra bonanza significa tranquilidad, significa calma. Pero dice el versículo 39, y levantándose, dice que reprendió al viento, es decir, le dio una orden al viento y al mar. Y le dice, sosiégate. La palabra enmudecer ahí es la palabra griega fimó, que significa prácticamente ponerle un bozal. Y es que el Señor de la creación había hablado y la creación obedece. La única criatura que no obedece al decreto de nuestro Dios es el ser humano, por su condición rebelde. Pero ante la palabra del Señor, la naturaleza obedece. Nosotros podemos ver ahí, hermanos, el poder y la autoridad del Señor sobre la naturaleza. En el capítulo 5, en el evento del endemoniado Gadareno, miramos el poder y la autoridad del Señor sobre los demonios. Y luego cuando sana a la mujer de flujo de sangre y resucita a la hija de Jairo, vemos el poder y la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y sobre la muerte. El Señor Jesucristo es el Señor de las tormentas. Dice, y levantándose reprendió al viento. Probablemente muchas personas esperaban que se levantara de la barca y que dijera algunos conjuros al estilo Harry Potter, pero no. Solamente dijo dos palabras. Calla, enmudece. Y vio usted que el viento y el mar obedecieron a tal grado que hubo una gran tranquilidad, una gran bonanza. Y fíjense, hermanos, que aquí hubo dos milagros. ¿Por qué? Porque no sé si usted esté familiarizado con las tormentas. Yo en lo particular sí. Yo nací en La Paz, Baja California Sur, y viví en Ensenada, aunque en Baja California no hay tantas tormentas, pero en La Paz, Baja California Sur sí. Entonces, cuando uno ve las tormentas, los huracanes y los ciclones que suscitan en aquel lugar y en muchas partes del mundo también, podemos ver que cuando empieza a pasar la tempestad, lo primero que se calma es el viento. Y luego de poco a poco se empieza a calmar el mar. Pero aquí cuando el Señor dio este decreto, el viento y el mar se calmaron, quedaron listos como plato. Sucedieron dos milagros. Esto es algo bien interesante, hermanos. Algo muy interesante. Pero mire cómo dice el versículo 40. Note cómo dice el versículo 40. Una vez que el Señor calmó el problema, ahora sí se dirige a los discípulos y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Si nosotros lo checamos precisamente en el texto paralelo de Mateo y de Lucas, les dice particularmente, ¿por qué son tan cobardes? ¿Dónde está vuestra fe? En otra ocasión les llama hombres de poca fe. La situación que experimentaron, por eso decimos que lo que experimentaron los discípulos
Fueron dos tormentas, una en el mar y otra en el corazón, y la del corazón era peor que la del mar, porque el miedo se dejaron precisamente embriagar por el miedo a tal grado que no pudieron hacer nada. Y fíjense, hermanos, no es, no es ilegítimo el sentirse triste, el sentirse agobiado. El problema o la situación que debemos hacer es cómo vamos a responder ante Jesús en medio de los problemas, en medio de las tempestades, en medio de las tormentas. Yo no sé cuál sea tu tormenta en este momento. Yo no sé cuál sea tu tempestad. Yo no sé si sea un trabajo. Yo no sé si sea la relación laboral que tienes o la relación familiar con tus padres o con tus hermanos. Yo no sé qué está pasando con tu vida en este momento, pero tenlo por seguro. Tú, como hijo, como hija de Dios, tarde que temprano el Señor se va a levantar y va a decirle ese problema, va a decirle a esa tempestad, calla, enmudece. Y a veces nosotros perdemos el foco, perdemos el faro, perdemos la dirección, porque olvidamos quién está en la barca con nosotros. Cristo está en la barca con nosotros. Y tarde que temprano Él se va a levantar y va a ejecutar la orden a nuestro favor. Pero con lo que debemos hacer nosotros, mis hermanos, es tener fe, es tener confianza. Y déjeme decirle algo acerca de la fe. La fe tiene tres perspectivas que nosotros como cristianos debemos de tener presente en nuestro corazón. La fe es confianza, sí, es creer, pero la fe también es convicción. Y la convicción es ese sistema de valores que tengo yo como cristiano. Pero no solamente eso, mi amado hermano. También la fe es obediencia. Esos son tres elementos de la fe. Convicción, certeza y obediencia. Obediencia a su palabra. Porque solamente nos gusta confiar, pero ¿dónde está la obediencia? Por eso te quiero hacer la misma pregunta. ¿Dónde está vuestra fe? ¿En quién está apoyada vuestra fe? ¿En nosotros mismos o en el Señor Jesucristo? ¿En nuestras determinaciones o está apoyada en las promesas hermosas de parte de nuestro Señor? No debemos de ser cobardes, hermanos. Es natural que en la vida podamos sentir particularmente eh, que vayamos a sentir tristeza, que vayamos a sentir de vez en cuando alguna frustración, pero tienes que saber muy bien, mi amado hermano, que cuando llega la serpiente de la duda, nosotros tenemos que aplastarle la cabeza a la serpiente de la duda con la fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Y dice el versículo 41. Dice el versículo 41. Antes de leerlo. Antes de leer el versículo 41. Todos hemos escuchado la frase, mis hermanos. Después de la tormenta viene la calma. ¿A poco no? Y todos conocemos esa frase. Y nosotros estamos viendo que efectivamente de esa gran tormenta que tuvieron los discípulos, vino precisamente una gran calma, una gran bonanza. Pero lo que dice el versículo 41 dice otra cosa. Mire, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Fíjese que el escritor Marcos refuerza la idea
temieron con gran temor. Ahí la palabra para temor es fobos o fobia. Yo no sé a qué fobias tengo usted. Fobias a las arañas, claustrofobia, hay muchas clases de fobias, hermanos. Pero fíjese que en el versículo 41 nuevamente encontramos la palabra griega megas para hablarnos de un temor intensificado. Ya tuvimos una mega tempestad y luego tuvimos una mega calma. Pero en el versículo 41 tenemos un mega pavor, un mega terror. Y la dirección está en la pregunta que se hace. ¿Quién es este? Se pregunta. Cuando yo leo esa frase, me pongo a pensar mucho en todos los milagros que ya el Señor había hecho desde el capítulo 1 de Marcos. Ya había sanado enfermos, había levantado paralíticos, había sacado fuera demonios, había precisamente, mis amados hermanos, había calmado a la naturaleza. Pero ellos se preguntaban, ¿quién es este? Es decir, mis amados hermanos, nosotros por naturaleza, tenemos ese algo natural que siempre estamos clasificando a las personas. Él es alegre, él es enojón, él es serio, él es bonachón. Siempre clasificamos a las personas. Pero en el caso de Jesús, los discípulos no podían clasificar en Jesús, no lo podían encasillar en absolutamente nada. Por eso se preguntaban, ¿quién es este? ¿Saben lo que experimentaron? ¿Sabe la fobia que experimentaron los discípulos? Fue xenofobia. La xenofobia significa el miedo a los extranjeros, pero en un sentido más general, en un sentido mucho más amplio y general, la xenofobia habla de una persona que nos es extraña, de una persona a la que no podemos clasificar y encasillar con nada. Y eso nos genera un gran pavor. Para poder comprender esto, mis amados hermanos, para comprenderlo y entenderlo, tenemos que leer lo que dice Lucas capítulo 5. Déjenme leerles Lucas capítulo 5. Dice, ese es el evento de la pesca milagrosa. Y fíjese cómo dice el versículo 4 del capítulo 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, es decir, Pedro, boga mar adentro, es decir, métete al corazón del mar y echad vuestras redes para pescar, dice el Señor. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ni siquiera una gripa, probablemente dijo. Mas en tu palabra echaré la red. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se unían. Versículo 8. Este es el versículo que quería llegar. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Fíjense, hermanos, que el Señor no había predicado nada acerca del pecado. Pero Pedro le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro se sintió
profundamente incómodo con la presencia del Señor. Por eso le dice, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Pero ¿sabe cuál es la lógica de todo esto? Mi tesis es la siguiente sobre el versículo 8. Pienso que Pedro se dijo en su corazón, si Jesucristo es capaz de ver en el fondo del corazón del mar y saber dónde están los peces, si el Señor tiene tal poder de ver eso, ¿qué estará viendo ahorita en mi corazón? Si Él puede ver eso, ¿qué estará viendo en mi corazón? ¿Qué estará observando en el fondo de mi ser? Eso fue lo que le hizo profundamente incómodo. Por eso, mis amados hermanos, y quiero concluir con esto. La buena noticia en esta noche es que independientemente de las megas tempestades, independientemente de las megas calmas, independientemente de las megaterrores que podamos tener, en este momento no es necesario decirle a Jesús, apártate de mí, porque Él dijo claramente, vengan a mí los que estén cansados y agobiados y yo os haré descansar. También dice en Mateo 28, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso yo no quiero preguntarte o quiero decirte, yo no sé cuál sea la tempestad que tengas en este momento. Aquí no vale que digas, yo ya pasé mi tempestad. No, porque en ocasiones viene una mucho peor. O tal vez puedes decir que, no, pues yo ya pasé la mía, o yo estoy pasando la mía, o digas, no, pues en el futuro va a venir una. Pero lo cierto, hermanos, y lo que debes de entender es, ¿qué vamos a hacer con Jesús en medio de la tempestad? Y quiero que te quedes con esto. Independientemente cuál sea el problema, la tempestad o el huracán en tu vida, recuerda que en la barca de tu vida, ahí está Jesús. Y Él te va a acompañar hasta que llegues a las costas del cielo. Por eso podemos decir confiadamente que en Él podemos encontrar un oportuno socorro, porque esa es la promesa que Él nos da. Por eso el Señor Jesucristo es el Señor de las tormentas. Y termino con la pregunta, ¿qué vas a hacer con Jesús en medio de las tormentas? Bueno, mis amados hermanos, aquí concluimos este tema. Dios les bendiga y deseo que haya sido de gran bendición para ustedes. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Dios te